Bien, se adelanta el pago de la pensión garantizada universal. Tiene preguntas, tiene dudas, quiere saber si le corresponde, si no, cuánto es el monto, el caso a lo mejor de su papá, de su mamá, de su suegro, de alguna persona conocida. ¿Ahora es con el cuándo? secretario Pizarro, ¿Ahora es cuándo? que nos va a entregar todos los detalles de esta política pública que beneficia a tanta gente. El profesor Pedro, ¿cómo está? Está de ministro subrogante, además. Esta semana sí, así es. ¿Cómo están? Buenos días, un saludo a todos quienes nos ven a través de la pantalla. Efectivamente, comenzamos ahora durante el mes de febrero a pagar la PGU a más de 1.200.000 personas. Recordemos que esta es una norma que la logramos aprobar en el Congreso en los últimos días de enero, así que hemos estado implementándola rápidamente para poder llegar con los pagos. Y aquí vamos a ir explicando quiénes lo van a recibir automáticamente, quiénes tienen que postular y cómo lo van a ir recibiendo durante el mes, porque dependiendo de la modalidad de pago que tenga cada persona, la forma en que lo va a recibir va a ser distinta. Subsecretario, la primera pregunta probablemente es, ¿cómo sé yo si soy beneficiario de la pensión garantizada universal? Hay una forma muy fácil de saber. Quienes entran automáticamente son las personas que están en el pilar solidario. Ahora, no todo el mundo sabe si está o no en el pilar solidario, entonces uno puede entrar a la página de chileatiende.cl. Ya. Ahí está información o postulación a la pensión garantizada universal. La persona mayor de 65 años pone su RUT y su fecha de nacimiento y le va a decir, usted ya es beneficiario de o no lo es. Si ya es, no tiene que hacer ningún trámite, va a recibir la PGU automáticamente. Yo entro a Chile Atiende, veo si soy la persona que recibe la pensión básica solidaria o que la recibía, y en ese caso se va a reajustar automáticamente de 177 a 185. Claro, a partir de esta semana, digamos. La pensión del mes de febrero. Ya. Y también si tienes aporte previsional solidario. Ahí tenemos aproximadamente 1,5 millones de personas. Perdón, si usted tiene aporte previsional solidario, que no es un pilar completo, sino que es parte de un complemento que le entrega el Estado a una pensión baja, ¿también recibo la diferencia para llegar a los 185 de forma automática? Se reemplaza el aporte previsional solidario por la PGU 185, porque tal como tú dices, la persona que en el pilar solidario que tenía aporte, pero tenía una pensión propia, a medida que su pensión propia era más alta, 50.000 pesos, el aporte iba bajando. Claro. Aquí no baja, aquí la PGU es fija en 185.000 pesos para todos los que tenían aporte previsional solidario. Si yo tenía una pensión bajita de 170.000 pesos y además el Estado me entregaba 50.000 pesos, ahora esos 50.000 se reemplazan por 185.000 más la autofinanciada que... Eso es, efectivamente. Claro, eso es un poco complejo a veces entenderlo porque va por tramos, ¿no? Pero lo claro es que uno tiene que saber si es beneficiario y eso lo hace con el RUT. En la página de chileatiende.cl con el RUT primer paso. y la fecha de nacimiento. Y ahí mismo te va a decir, usted no es beneficiario, entonces ahí mismo uno puede postular y postula de inmediato. ¿Lo hace a través de la página de Chile A Atiende? través de la página de Chile Chile Atiende. Atiende. De hecho, llevamos más de 40.000 postulaciones ya en línea y de las postulaciones casi un 80% se han hecho a través de la página. Ahora, sabemos que hay localidades más apartadas o que tenemos adultos mayores para los cuales el internet no es fácil de acceder. Bueno, las sucursales de Chile Atiende están todas con las medidas de higiene y para evitar... Y para postular, ¿qué me pide la página? Te va a pedir antecedentes que están dentro del formulario, antecedentes respecto de tu sistema de pensión, de monto, porque recordemos que esto es un instrumento nuevo para determinar el 10% más rico que el que queda excluido. Entonces, con esos antecedentes se van a aplicar a este nuevo instrumento para los nuevos beneficiarios que Ya, comienzan pero en el esos mes de agosto. antecedentes, perdón, ¿son simplemente información que yo relleno en un casillero o me va a pedir adjuntar algún documento? No, tú vas rellenando los antecedentes que están ahí. Ahora, Eso se cruza después con la información que se tiene en las distintas y organizaciones. también del se va a Estado. cruzar, y eso es también parte del trabajo que se hace en estos meses, que es toda esta coordinación, porque hay información que puede tener impuestos internos, información que tiene el registro social de hogares, información que hay en distintas otras instituciones que se va corroborando lo que uno va a ir Ya, entonces tenemos personas que reciben el pilar o recibían la pensión solidaria o aporte solidario, automáticamente se les sustituye por la pensión garantizada. ¿Qué pasa con aquellos que son menores de 65 años y tienen pensiones de invalidez, por ejemplo? Bueno, la persona que tiene una pensión de invalidez, que recordemos que va entre los 18 y los 64 años, si su pensión de invalidez es inferior a 185.000 pesos, el Estado va a pagar la diferencia. Para que lleguen Para que quede con ese 185. piso mínimo. Para que lleguen a... ¿Y por qué 185? Porque 185 recordemos que es la línea de la pobreza. Por lo siguiente, aquí tenemos que no tenemos ninguna pensión bajo la línea de la pobreza, ya sea a nivel de pensiones de invalidez, que tienen a lo menos 185 o... Independiente de la edad que yo tenga. Hay gente que tiene pensión de invalidez a los 50, 55. Igual. Hay personas jóvenes, Jóvenes, igual de 20 La pensión de años. invalidez va desde los 18 hasta los 64. ¿Y la pensión de discapacidad? Esa pensión es para menores de edad, que es lo que teníamos, y también es una modificación importante en la ley. Teníamos una pensión de discapacidad para menores, pero solamente para discapacidad mental, y era para el 20% de menores ingresos.
ahora subimos del 20 al 60 y tenemos para discapacidad sensorial y discapacidad física severa. Es decir, aumentamos un poco el espectro, la cantidad de discapacidad. Y lo otro también que es súper importante, estamos en la ley estableciendo una obligación de que el Instituto de Previsión Social, cuando la persona que tiene el subsidio por discapacidad a los 17 años con 6 meses, tiene que, de oficio, hacer la solicitud para empezar el trámite para la pensión de invalidez. ¿Por qué? Porque de repente nos ocurría que, como la pensión de discapacidad termina a los 18 y de ahí es pensión de invalidez, se podían producir lagunas. Entonces aquí el trámite lo va a iniciar de oficio el IPS para que evitemos esa laguna y pasemos desde el subsidio de discapacidad a la pensión de invalidez cumpliendo con los requisitos. Entonces, pensión básica solidaria, aporte solidario, pensión de invalidez y pensión de discapacidad, todas aquellas personas reciben este mes el beneficio. No, son cosas distintas. Lo que estábamos hablando de el incremento tanto de monto como de tipo de discapacidad también es un instrumento ¿En nuevo. agosto? Eso también se hace en... sí, entiendo que... ¿Y quiénes son los primeros que reciben entonces, subsecretario? Vamos viendo. Los que ya están recibiendo durante este mes de febrero, de hecho los primeros que empezaron a recibir la PGU, la empezaron a recibir ayer. Ok. ¿Ya? De hecho, sí. Entonces podemos pasar a la otra tablita que está ya. Sí, a ver, vengamos acá. Vamos para allá. El día de ayer ya recibieron la PGU más de 11.000 personas. El 15 de febrero tenemos 67.000 y fracción que van a empezar a recibirla, el 16, el 17. Y el fuerte de las cantidades de personas que van a empezar a recibir la PGU es el día 18 de febrero. Porque los pagos son generalmente en esa fecha. Es porque estos son los pagos del IPS que van a ingresar a tener PGU. Ok. ¿Cómo se pagan las pensiones en Chile? Las pensiones en Chile las paga el IPS, que el IPS paga pensiones durante todo el mes, entre el primero y el último día del mes, y los va pagando por apellido. Ahora, recordemos que la PGU se aprobó y se publicó el 30 de enero, por consiguiente el plazo de implementación fue más bien corto. También tenemos pensiones que pagan las compañías de seguro, que son las pensiones de renta vitalicia, y tenemos pensiones que pagan la administradora de fondo de pensión, que son las pensiones de retiro programado. Todos ellos pueden tener pilar solidario. Entonces, durante estos primeros meses, las personas van a recibir su PGU junto con el pago de su pensión del mismo modo como habían recibido el aporte solidario. Con antelación, ¿una persona puede saber cuánto va a recibir o se va a tener que sorprender cuando le llegue el pago o la colilla de pago? No, a ver, es que como estamos hoy con personas que están en el pilar solidario, todos van a recibir 185.000 pesos. Ah, ok. ¿Por qué? Porque recordemos que la PGU, hasta una pensión de 630.000, es 185 y luego entre 630.000 y 1.000.000 va bajando. Pero el pilar solidario, tú no podías acceder al pilar solidario con una pensión sobre 520.000. Sí. Porque siguiente estamos todos dentro del universo de 185 los que están recibiéndolo automáticamente. Ya, pero ahí es bueno diferenciarlo porque la gente se confunde porque dice voy a recibir 185.000 pesos más, pero hay algunos que ya tienen un porcentaje de aporte por parte del Estado y se les va a completar para llegar a los Se 185. reemplaza el beneficio. O sea, la pensión básica solidaria, por ejemplo, cuando comenzó el gobierno del presidente Sebastián Piñera estaba en 104. 104. La vamos a entregar en 185. Entonces ese beneficio de la pensión básica se elimina y pasan a recibir la PGU. Claro, lo que pasa es que hay gente que tiene aportes solidarios, que son montos menores. Que va bajando. 50, 20, 30, ¿de qué depende? Depende del monto de la pensión propia. Ya. Mientras más alta sea la pensión propia, más bajo era el aporte. Y eso es lo que cambia ahora. Todos tienen 185.000 pesos. Por consiguiente, con eso vamos evitando una posible desmotivación de cotización, porque como si yo sabía que si mi pensión propia era más alta, el aporte del Estado iba a ser más bajo, podía llegar a generar una desmotivación para cotizar. Acá no hay ninguna desmotivación porque yo sé que tengo un piso asegurado de 185 y de ahí para arriba depende de mi fondo. En resumidas cuentas, al cierre del mes de febrero, todas aquellas personas que ya reciben beneficios del Estado deberían quedar con su pensión reajustada a 185.000, entiendo. Todos debiesen reemplazarse el beneficio del pilar solidario a los 185.000. Hay un pequeño universo que son las personas que se llaman que tienen pensión garantizada final. Y esas personas, a ver, es un tema que quedó en la ley corta del año 2019, que son personas a las cuales el aporte previsional solidario en el tiempo les va subiendo. Entonces, respecto de esas personas, de aquí a mayo se va a calcular si les conviene más pasar o no a la PGU o mantenerse con esta pensión garantizada final. Pero es un universo menor que se les va a notificar a ellos para que sepan que no ingresan de inmediato, sino que van a ingresar cuando se haya hecho el cálculo de qué es lo que más les conviene. Pero la gran mayoría ingresa ahora. ¿Qué pasa con todo el resto? Eso, pero déjeme, antes que vayamos todo el rato, ¿se suman un mismo pago o van un pago aparte? Depende del pago de cada uno. Ahora, por ejemplo, las personas que tienen pagos de compañías de seguro están recibiendo la PGU
la fecha de pago que partieron el día de ayer, 11.000 personas. Las personas que tienen pago de retiro programado van a recibir su pensión con la PGU este mes. Y las personas que tienen pago del IPS, pasemos a la otra tablita porque ahí está. Le gustó al subsecretario moverse, ¿ah? Bueno, hay que hacerle espacio. Mira, estamos haciendo ejercicio entre el estudio, ¿eh? El IPS paga pensiones durante todo el mes y paga pensiones vía transferencia electrónica, vía pago por caja. Los que tienen depósito van a recibirlo durante febrero el monto habitual en una o dos transferencias. ¿Por qué? Porque si su pago de pensión vía transferencia era antes del día 18 de febrero, van a recibir lo que correspondía al beneficio del pilar y luego de eso van a recibir el complemento. Entonces van a recibir dos transferencias. Ya. Si tenía pago de pensión vía transferencia después del 18 de febrero, van a recibir una sola transferencia con la PGU completa. Ok. Ahora, si tienen pago presencial, que puede ser a través de Caja de los Héroes o Banco Estado, si su fecha de pago es posterior al 18 de febrero, van a recibir la PGU de inmediato. Si su fecha de pago presencial era anterior al 18 de febrero, es decir, entre el 1 y el 17, van a recibir en febrero el beneficio del pilar y en marzo van a recibir la PGU más el diferencial no pagado durante el mes de febrero. O sea, ninguno va a perder la PGU, pero las fechas de pago de cada uno van variando dependiendo de la modalidad de pago o pensión que tenga. ¿Y en el caso de cobros rurales? El pago rural es, a ver, el IPS es el mayor pagador de pensiones en Chile y tenemos muchas localidades apartadas. He tenido la suerte de poder acompañar a algunos pagos de pensiones. Se pagan pensiones en lancha, se pagan pensiones a caballo, se pagan pensiones, me ha tocado estar entre medio de la nieve pagando pensiones, en helicóptero se pagan en algunos lugares y se va a esos lugares remotos. Bueno, la persona que tiene pago de su pensión a través de pago móvil va a recibir también el pago de la PGU junto con el pago de su Mire, pago. vamos a ir a la calle porque la gente tiene preguntas, ¿no? Está Silvia Córdoba en La Vega y bueno, Silvia, ahí hay muchas personas que tienen dudas, que quieren contrastar su Allá, acá está caso, aquí. su caso Vamos. con lo que puede decir el subsecretario Pizarro, a ver si tú nos puedes ayudar y ser un puente también de comunicación para aquellas personas que tienen dudas todavía con esta importante política pública. Sí, por supuesto, mucha gente que todavía le falta por informarse respecto a estos beneficios para los adultos mayores, pero también las historias son claves en lo que ha sido el proceso tanto de la crisis social y también de la pandemia, para conocer los detalles de cada una de las vidas de esta gente. Nosotros vamos a conversar aquí con Verónica, que se está poniendo la mascarilla para estar, pero perfecta para conversar acá con nosotros, y se nos va a acercar para acá. Venga para acá, querida. Ay, que le den permiso, que le den permiso. La dejaron ahí apretadita. Es que bajo de aquí quedo muy chiquitita. No se preocupe, yo también soy chiquitita. Así que las dos nos vamos a ver, pero perfecto en la cámara. Pero que le dé permiso ahí. Se nos escapó. Venga para acá. ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado la pandemia? ¿Cómo ha estado la crisis social? Recién hablábamos de los beneficios que van a tener los mayores de 65 años. Y usted con 61 años, ¿cómo ve la entrega? Pero irá a ser verdad. ¿Eso se lo vamos a preguntar al subsecretario? Por eso, porque es verdad, porque a veces prometen y resulta que no cumplen. Silvia, Ahora se dile está que nos entregando un explique, beneficio que nos para los explique su mayores caso de de 65 pronto. años. ¿En qué situación está es ella? Un monto respecto que los va a ayudar, pero cuénteme un poquito de su caso, de cómo ha sido la dificultad económica en la pandemia, sobre todo que usted también, por ejemplo, tuvo COVID. ¿Cómo afectó esto? Cuénteme un Yo poquitito. tuve COVID, lo pasé muy mal, estuve internada un mes con mi marido, fue contacto estrecho, pero la gente no tiene conciencia y le doy un saludo a todos los doctores que se han sacado la cresta y la gente no entiende. Y además que yo lo pasé muy, muy mal. En cuanto a las ventas, yo me levanto a las 3 de la mañana, aquí estamos esperando que llegue la gente, atenderla con la amabilidad posible para que nos compren. Pues. ¿Cuántos años tiene usted? 61. 61. 61. ¿Y desde qué edad está trabajando acá en La Vega? Unos 20 años. ¿Cotizó alguna vez? Pregúntale, ¿Cuántos Silvia. años? Si Una cotizó vida alguna acá vez. en recorrido. Mira, sí, prácticamente vivimos aquí, pues imagínense. ¿Y usted ha cotizado? No, nada. Nada. No, no tengo nada. ¿Y cómo lo va a hacer, por ejemplo, con la jubilación? ¿Cómo ve a futuro eso? Mire, todavía no lo he visto. No lo he visto todavía porque como dicen que uno tiene que ser a los 65, entonces no tengo nada que hacer porque lo tramitan mucho uno. Lo tramitan mucho, que le piden un papel, que le piden otro papel. Y si yo no tengo ningún papel que avale que trabajo, yo no tengo nada.
Claro, ahora cuando se habla de la jubilación, algunos lo ven como un beneficio, pero otros lo ven como una complicación respecto a la plata al momento de levantarse, como usted lo hace a las 3 de la mañana, Claro que sí, y llevar el dinero para la casa. Claro que sí, po, sacrificio. Y para todo, imagínense el adulto mayor que uno lo puede hacer, que no tiene condiciones, que paga arriendo, se le hace la platita en arriendo, po, y la comida está cara. Ahora, el subsecretario que está allá en el estudio, ¿cómo lo hace aquí Verónica respecto a la cotización? ¿Cómo se le paga a ella? Para entregarle un poquito más de certezas también en el proceso de vida y sobre todo económico en estos días en que los costos suben. Sí, efectivamente estábamos escuchando aquí atentamente el caso de doña Verónica. Varias cosas y podemos ocupar el caso de ella para poder explicar a quienes nos están viendo. Lo primero, bueno, doña Verónica tiene 61 años. Estábamos viendo en pantalla, aparenta mucho menos que la edad que ella señala. Bueno, a la pensión garantizada universal, al igual que como era con el Pilar Solidario, se accede desde los 65. Por consiguiente, hay que esperar ahí 4 años más. Una noticia también para doña Verónica es que a los 65 años, para acceder a la PGU, ya no va a tener que estar pensionada si no quiere hacerlo. Es decir, ella podría, si quiere, y tiene las ganas y la voluntad de hacerlo, seguir trabajando y postular también a la PGU y desde los 65 años empezar a recibir el beneficio de los 185.000 pesos sobre el monto que ella misma pueda seguir generando. ¿Cuándo están los resultados de esas postulaciones? El resultado La gente postula hoy día, por ejemplo. ¿Cuándo sé yo si me va a corresponder o no? A ver, se empieza a pagar en agosto y entre acá y agosto se van a ir revisando los antecedentes y se va a ir avisando a las personas si cumple o no cumple con los requisitos. Ahora, la pensión de agosto ya se paga, no es que se termine en agosto y se pague en septiembre, se paga en agosto comienza a pagarse el primer pago de PGU a los nuevos beneficiarios, que aproximadamente van a ser 600.000, sobre el 1,5 millones de beneficiarios que ya entraron automáticamente. Ahora, porque en el caso de doña Verónica, escuché que ella no había cotizado antes, entonces como no había cotizado antes, no va a tener una pensión propia de ahorro previsional. Claro, no tiene ahorros propios. Por consiguiente, como no tiene ahorros propios, ella lo que va a recibir es el monto de la PGU, que son los 185.000 pesos, que es lo que se comienza a pagar a contar del mes de ahora. Pero eso es a los, ya cumple 65. A los 65 años va a tener que postular a la PGU y postulando a la PGU va a comenzar a recibir el monto de este beneficio. A ver, ahí hay una pregunta ya. Sí, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es si yo tengo algún beneficio porque yo no tengo nada. No tengo AFP, nada, no justifico con nada. Y cuando yo caí a la clínica, entré por urgencia. Y FONASA me cubrió y no pagué nada, si no habría quedado más incalidad que... Me imagino. Habría tenido que salir a cantar a la calle para ahogar. Lo primero que tiene que tener claro, subsecretario, es que ella tiene que cumplir 65. Exactamente. Ese es el primer paso. El primer paso. El requisito para hombres y mujeres es tener 65 años para postular a la PGU, que es igual que como teníamos con el Pilar Solidario antes. Y en el caso de doña Verónica, ella va a recibir la PGU de 185 y no tiene una pensión propia, porque siguiente ese es el monto que va a estar recibiendo desde esa edad en adelante. Y también la innovación que tiene la PGU respecto al Pilar Solidario, que es lo que estábamos mencionando recién, es que no va a tener que estar pensionada. O sea, ella puede seguir trabajando si quiere y tiene las ganas y tiene la voluntad de hacerlo después de los 65 años y el beneficio lo va a recibir igual. Claro, eso es importante decirlo, que no se afecta el beneficio, ¿no? No se afecta. Independiente de que siga trabajando. Sí. No tiene esperanza, tiene un derecho, pues, Verónica. Así es. ¿Se puede mezclar con otros yo pensé beneficios que del no, Estado? porque decía, obligada a seguir trabajando. No, pues si tiene su derecho ahí, ya Así listo. que... yo pensé, dije, me había desilusionado. Es que, ¿sabe qué? A veces a uno le prometen, pues, y resulta que no pasa nada. La tramitan. ¿Qué tiene que mandar correo? ¿Qué tiene que mandar esto? Entonces uno al final se aburre y no hace nada. Sí. Bueno, la diferencia ahora es que esto ya es ley. O sea, porque... efectivamente, en materia de pensiones pasamos muchos gobiernos y pasamos muchas instancias de discusión. Aquí ya es ley y ya se empezó a pagar y se va a empezar a pagar durante este mes, porque lo siguiente es algo que se va a pagar todos los meses. No es un bono, esto es algo permanente. Es permanente para todos los meses. Entonces, cuando usted, doña Verónica, llegue a los 65 años, va a poder postular este beneficio y también lo va a poder recibir todos los meses de ahí en adelante. De todas maneras. O sea, gracias, me faltan... Verónica. Tenemos varias preguntas por Twitter, además, que representan casos de mucha gente a lo largo del país que quiere ir despejando ciertos reparos que tiene o dudas que tiene con la política.
Hola, soy Pablo García, muchas gracias por escribir el programa. Tengo 52 años, pensionado por invalidez, es lo que yo le preguntaba al inicio. Con renta vitalicia, recibo 300.000 de pensión. ¿Puedo acceder a la PGU? Sí, bueno, en el caso de Pablo, va a acceder a la PGU cuando cumpla los 65 años, cuando pase de una pensión de invalidez a una pensión de vejez. Mientras tenga pensión de invalidez por el monto de pensión, está sobre 185 porque el siguiente no recibe complemento. O sea, si recibiera una pensión de invalidez menor a los 185, tendría complemento llegaría ahí. hasta No llegar es que va a recibir 300 más los 185. No, en el caso, acá no, pero supongamos que cuando ya cumpla 65 su pensión de vejez fuese semejante, ahí sí recibiría sobre este monto la PGU. Pero eso es a los 65 años. Claro, le falta un poco Claro, alto. le faltan un par de años para eso. Mientras no, es que habíamos hablado de la pensión de invalidez con gente más joven, pero usted dice, claro, aquí hay una persona joven que recibe pensión de invalidez, pero que está por sobre el monto garantizado. Claro. Y ahí se entiende mejor. Para quienes tuvieran, si el caso de Pablo hubiese sido con los mismos años, la misma renta vitalicia, pero tuviera una pensión de invalidez invento de 100.000 pesos, claro, ahí se completa. Recibiría 85 más para llegar a 185. Exacto. Vamos a otra duda a esta hora. Rigoberto Cantillano Castillo nos dice lo siguiente: soy jubilado del 96 por la ex Caja Marina Mercante. Mi sueldo es menos de 630.000, o sea, sigue trabajando. ¿Tengo derecho a este pago? Mi edad es 75. Yo creo que sí, ¿o no? Sí, en el caso de él, dice que es jubilado y que tiene sueldo. Me imagino que está hablando de la pensión. Me imagino que lo que él dice es que su pensión es de 630, que igual hay un corte ahí, ¿o no? Claro, pasa que él, por el monto de pensión que tiene, no puede haber estado en el Pilar Solidario, porque recordemos que el Pilar Solidario tenía corte como en 520. Por consiguiente, él va a tener que ingresar a la página de Chile Atiende y postular. Y postulando, en la medida que no esté dentro del 10% más rico de la población mayor desde 65 años, la comienza a recibir desde el mes de agosto. Entonces, don Rigoberto ingresa a la página www.chileatiende.cl, ahí está postulación para la PGU, con su RUT, su fecha de nacimiento y su clave única, deja hecha su postulación y si cumple con el requisito también de no estar en el 10% más rico, va a empezar a recibir la... Es poco probable que lo esté, digamos. Es que hay un tema de patrimonio, de otros eventuales ingresos. O sea, ahí podrían venir los conflictos, como los reclamos de la gente respecto a... Ahora, entiendo que la casa en la que se vive no se va a contar. La casa principal no, pero si tiene la casa principal y de pronto tiene otro departamento para renta, por ejemplo, sí, porque eso genera un nuevo ingreso. Exacto. Cada situación, cada persona es un mundo distinto y por eso es que hay que ir viendo caso a caso. Yo creo que se genera una cuota de confusión respecto del monto como complemento. O sea, a ver, ¿quiénes van a recibir 185.000 completo, el aporte total de la pensión? 185.000 pesos completos recibe toda la persona mayor de 65 años con una pensión de hasta 630.000 pesos. Ellos reciben 185.000 pesos por eso, completos. En el caso de don Rigoberto, está justo si él tuviese una pensión de 630, estamos haciendo inferencia. Pero de menos de 630, dice, está ¿no? claro. Pero si él fuese el caso que él recibe una pensión de 630.000 y nada más, a él le correspondería 185.000 sobre estos 130.000. Exactamente. O sea, hay un cambio sustantivo. Lo que pasa es que, ¿sabe dónde se produce la confusión? Que hay un cambio de lógica en la política. Porque la política pública hasta ahora enfatizaba la focalización, es decir, le doy más a quien tiene menos. Sí. Y esta política es, le doy lo mismo a todos, independientes si tienen más, menos... y ahí la gente está un poco confundida. Es que hay dos cosas, y tienes razón en lo que estás diciendo. Recordemos que la pensión básica solidaria estaba en 104.000, o sea, ya hicimos una mejora en las pensiones. Y lo otro también es que aquí estamos pagando una deuda que teníamos en las pensiones con la clase media. Porque aquí estamos llegando a las pensiones de clase media, a las cuales estamos haciendo que llegue también el beneficio del Estado y estamos asegurando un piso parejo. Por eso la gente se confunde, subsecretario, porque quienes van a empezar a recibir el pago ahora son los que ya tenían, la mayoría no tienen fondos, tienen una base que es aportada por el Estado, y lo que va a hacer esta pensión es va a complementarle desde 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 hasta llegar a 185. Los beneficiarios reales probablemente en el monto total van a ser los que van a empezar a recibir a contar de agosto. Mira. Que son los que provienen de la clase media y que tienen ya fondos propios. Son los que no tenían un aporte antes. Entonces ellos van a ver 185 completos, los otros van a ver un reemplazo de beneficios. Sí. Exacto. Usted que está en su casa, ponga atención, no me saquen el ejemplo de don Rigoberto porque quiero decir un tema, hice un cálculo mientras ustedes estaban conversando que es súper simple. Si don Rigoberto, que no lo sé, vamos a tomarlo como un ejemplo, don Rigoberto. Un ejemplo tipo.
un ejemplo tipo. Si usted es jubilado desde el 96, ¿ok? Y no tiene ningún aporte del Estado, sino que su jubilación corresponde a su cotización. Y no es parte del 10% más rico. Y claro, y no tiene otra propiedad que no sea la donde vive, en fin, no tiene, digamos, ingresos anexos, ni inversiones, ni nada. Y recibe 630.000 pesos. A usted en agosto, luego de pasar por el proceso de inscripción en Chile Atiende o en el IPS, me imagino, ¿Sí? Su pensión subiría de 630 a 815.000 pesos. O sea, es un cambio bien importante. Es un cambio súper importante. Entonces, si tú te fijas en los montos de pensión y si tú te vas, por ejemplo, a una pensión que hoy esté fuera de 200.000 pesos, por ejemplo, casi la doblas, llegas a 385. O sea, obviamente que es importante porque tú estás dando el monto completo y no un complemento y no un diferencial a medida de que tú tienes mayor pensión. Claro. Subsecretario, ¿sabe qué preguntan harto? ¿Quién está o cómo sé si no estoy dentro del 10% más rico? Bueno, eso es un instrumento que se está generando ahora, por eso que hay un plazo de 6 meses. ¿Y por qué se tiene que generar un nuevo instrumento? Porque antes lo que hacíamos era determinar el 60% de menores ingresos. Ahora, a través de lo que se llama un test de afluencia, vamos a determinar el 10% más rico. Entonces, son procesos inversos y, por consiguiente, las fuentes de información son distintas y la forma de cálculo es distinta. Eso se va a saber con ese nuevo instrumento. Lo que ya está claro es que la propiedad principal no se va a considerar, claro. Y que también vamos a velar por lo que es la independencia financiera del adulto mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que si un adulto mayor tiene hijos mayores de edad que les va súper bien, aunque vivan con él, eso no se considera. Lo que se considera es el aporte, es el ingreso que tiene ese adulto mayor, su cónyuge. Individualmente. Claro, y su cónyuge o conviviente o con la persona. Eso es bueno, esa pregunta también es buena. ¿Eh? Pensiones de supervivencia o de sobrevivencia, o sea, que son heredadas. También en la medida que cumpla con los demás requisitos. Entonces, por ejemplo, la persona que tiene una pensión de sobrevivencia tiene más de 65 años y no está dentro del 10% más rico, puede también recibir la PGU. ¿Todos califican de 65 años hacia arriba? Porque resulta que la edad de jubilación hoy día es más baja para las mujeres. Así es. Pero las mujeres, si se jubilan, tienen que cumplir igual los 65 para poder acceder al beneficio. Así es, y en eso no hicimos ningún cambio respecto de lo que es el pilar solidario. Ya el 2008, cuando se implementó el pilar solidario en el gobierno de la presidenta Bachelet, también se estableció una edad fija de 65 años para comenzar a recibir los beneficios del Estado. Y eso no afecta el derecho a poderse pensionar a los 60 en el caso de la mujer, Sí. pero para efecto de lo que es recibir beneficios del Estado, son 65 años fijos para hombres y mujeres. Tenemos más preguntas a esta hora. Noemi dice lo siguiente. Mi tía recibe de su AFP 120.000 y con el aporte previsional le llega a 198. Mira, abrí la calculadora acá. Eso. Entonces, 120.000 es lo que ella recibe, menos 198 quiero sacar el aporte del Estado. Ella debe recibir 78.000 del Estado. Claro, porque si recibe 120.000 autofinanciado y llega a 198, es porque el Estado le pone sobre los 120.000 78.000. Por lo tanto, Tiene que llegar a 185, ¿no? seguramente ella va a recibir ahora 107.000. Sí, adicionales. Pero la pregunta que está haciendo doña Noemí es respecto al universo de personas que tienen lo que se llama la pensión final garantizada. Porque el resto de la pregunta que ella nos dice es que no lo va a recibir ahora, sino que en mayo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella tiene una pensión de 198 Ya. y ella tiene un aporte previsional solidario que hoy son 78.000 pesos, pero que con el tiempo va subiendo. Y el aporte previsional solidario que ella tiene, su tía, va en algún momento a llegar a 198.000 pesos, que es el monto final de la pensión que tiene hoy, cuando se acaben sus recursos en el retiro programado. Ok, cuando se acaben estos 120, su APS va... el aporte va a ser 198. Exactamente. O sea, ¿qué es Ya. lo que vamos a hacer de aquí hasta mayo? Lo que vamos a hacer es traer a lo que se llama, los economistas llaman tiempo presente, sus pensiones por su expectativa de vida de hoy, que se tiene 65 años, son 20 años aproximadamente, Ya. y calculamos eso en PGU y eso en aporte que va creciendo en el tiempo y determinamos qué es lo que más conviene para ella como decisión. Ahora, si la tía doña Noemí no está de acuerdo con lo que nosotros decidamos en mayo, tiene un año de plazo para decir, ¿sabe qué? No quiero esto, sino que quiero irme al otro sistema. Pero por eso es que se demora más en el caso de las personas con pensión garantizada final, porque hay que ver qué le conviene más a la persona. Claro, porque ella va a ir... como decisión. Ok, yo entiendo. La tía de Noemí va a ir transitando desde un modelo de aporte del Estado más una pensión autofinanciada progresivamente hacia un modelo de ayuda del Estado completo, porque se le va a acabar esos 120.000 pesos, se van a acabar. Entonces, en ese tránsito hay que buscar una fórmula para que la deje de la mejor manera posible. Quizás la PGU
en ese caso no sería conveniente porque ella llegaría a 198 y la PGU son 185. Por eso, es que eso ahí va a depender. ¿Por qué? Porque como va a llegar en algún momento a 198, Claro. depende en qué momento llegue. Porque si tú, fíjate, PGU son 185 fijos. Hoy tiene 78 de aporte, pero va a llegar acá. Entonces, ¿en qué momento se cruza la línea y cuántos años son aquí, cuántos años son acá? Y en base a eso se determina si le conviene o no hacer el cambio de sistema. Súper. Tenemos más preguntas a esta hora. La verdad que es un tema que Ahí hay le otra. importa mucho a la gente. Ahí está, Mariana Rojas dice, mi abuela tiene 86 años, tiene renta vitalicia, no ha podido optar a ningún beneficio, a la PGU puede acceder y cómo se hace si no tiene registro social de hogares. Sería importante además saber a ver si complementa cuál es el monto de la pensión, ¿no? Sería importante conocer el monto de la pensión, pero si tiene una pensión inferior a $1 millón, que se meta a la página de chilatiende.cl, que doña Mariana le ayude a su abuelita de 86 años, que ahí revise y con la clave única la abuelita la postule de inmediato. Y ahí va a ir recibiendo las notificaciones. Claro, ella, por ejemplo, no va a recibir pago ahora porque ella hoy día no está recibiendo beneficio. Porque si no tiene ningún registro. beneficio, quiere decir que no está en el pilar solidario. Sí. Pero recordemos que el pilar solidario llegaba hasta el 60% y ahora va a llegar hasta el 90%. Por consiguiente, tenemos un nuevo universo de beneficiarios Claro. que pueden acceder, que doña Mariana le ayuda a su abuelita a postular directamente a la página de Chile Atiende y ahí va a ir recibiendo las noticias para comenzar a recibirlo desde el mes de agosto. Me preguntan por personas montepiadas a través del sistema de las Fuerzas Armadas. No, lo que es pensiones de Capredena y Dipreca no ingresan. Eso, En esta política pública. Ellos tienen su sistema previsional aparte y no se innova acá. Ok, o sea, permanecen así. ¿Nos quedamos acá? Sí, nos quedamos acá. Subsecretario, muchas gracias.